estaba pendiente. Ese es lo que concierne a enfermedades del endocardio y del pericardio. Son dos estructuras que se encuentran en el corazón y los grandes vasos. El endocardio es el que envuelve por dentro las cavidades cardíacas, las cuatro tipos de válvulas que existen en el corazón, y cuando esta tapiza por dentro los vasos se llama endotelio, que es una continuidad del líquido. Entonces, la patología específica del endocardio cuando es afectado en el corazón se circunscribe a lo que es un proceso infeccioso, que es un proceso que se denomina endocarditis, que es originado por una infección viral, bacteriana o fúngica, ¿no? Cualquiera de estos elementos puede producir un proceso infeccioso con mayor frecuencia en este orden, bacteriana, fúngica y viral, y que conlleva a un cuadro clínico muy específico, ¿no? Un cuadro clínico de pronóstico reservado, un cuadro clínico severo, como vamos a ver, debido a que, si ustedes recuerdan en farmacología, uno de los del éxito de la terapia antimicrobiana radica en cuán irrigado está un órgano, ¿no? Si el órgano tiene una buena irrigación, el éxito de llegar al antibiótico, alcanzar una concentración máxima ideal para producir una destrucción de la bacteria, ¿no? Combatir el proceso infeccioso es muy alto, ¿no? Ejemplo, pulmón, piel, son órganos con muy buena vasculatura, a diferencia de los órganos que tienen pobre circulación propia. Por ejemplo, los huesos. Cuando se produce una infección en el hueso, la osteomielitis, es difícil combatirlas, el éxito es una tasa de éxito muy baja, debido a que es un órgano pobre en irrigado, ¿no? Y el corazón, cuando se produce una infección endocardio, no tiene una circulación propia que lleve los antibióticos a esta zona en el corazón, sino que el actuar de los antibióticos está más por un fenómeno de lavado, ¿no? La concentración del antibiótico se encuentra en la sangre que toca donde se encuentra el proceso infeccioso y de esa manera actúa. Entonces esto hace que deben ser cursos muy prolongados de tratamiento antibiótico. El éxito radica mucho en la sensibilidad del germen, pasa por otros factores para que el éxito esté asegurado. Entonces este proceso infeccioso del endocardio necesita pues algunas características para que se pueda dar. No todo paciente que sufre una bacteriemia, o sea que haya una concentración de gérmenes dentro del torrente sanguíneo, hace pues una endocarditis, ¿no? Necesita un cuadro de predisposición. Y este cuadro de predisposición es una cicatriz que exista en este endocardio, que generalmente es producido por un proceso inflamatorio previo, ¿no? A la cabeza, la causa más común de un proceso inflamatorio previo es en nuestro medio, la fiebre reumática. Es un proceso, como recordarán, que se produce generalmente en la adolescencia. Es una infección bacteriana por estreptococo beta hemolítico que coloniza las amígdalas, o sea, la parte superior respiratoria, y que como predisposición el paciente debe tener una alteración de su sistema de respuesta.
el sistema inmunológico de este paciente está alterado, el cual produce los anticuerpos para combatir a este estreptococo, pero estos anticuerpos no reconocen parte de nuestro organismo, ¿no? Y específicamente no reconocen una proteína que es el colágeno tipo 2 que se encuentra en el endocardio. Entonces este fenómeno, el anticuerpo, en su afán de destruir o combatir a la bacteria, en este caso el estreptococo, produce pues un fenómeno inflamatorio en la proteína colágena que se encuentra en el endocardio, se inflama este segmento comprometido, y cuando cesa el proceso inflamatorio queda una cicatriz. Y esta cicatriz es el asiento o la predisposición para que este paciente, si más adelante hace una mastectomía, sea en la zona de colonización, ¿no? Entonces el endocardio es como hemos dicho, es una estructura que tapiza por dentro las cavidades cardíacas y las válvulas, donde se produce con mayor frecuencia este fenómeno inflamatorio de la fiebre reumática, es en las válvulas por el estrés, por el trabajo que están sometidos a las válvulas, por la presión a la cual trabajan las válvulas. Entonces el fenómeno inflamatorio se presenta con mayor intensidad en la válvula, y cuando cese este fenómeno inflamatorio queda una cicatriz en la válvula, que es la lesión donde va a sentar la infección posterior, ¿no? Va a sentar la lesión típica del endocardismo. Entonces esta lesión va a tener primero, cuando hay un proceso infeccioso nuevo a este nivel por bacteriemia, una agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria va a formar fibrina, y la bacteria va a colonizar este complejo plaquetario con fibrina, ¿no? Para formar la lesión típica de la endocarditis, que es la vegetación. Se denomina vegetación porque toma la forma de un vegetal, que es la coliflor. Cuando uno ve una lesión, como vamos a ver más adelante, la lesión de una endocarditis, esta asemeja mucho a la cabeza de una coliflor. Es por eso que a esa lesión se le llama vegetación, ¿no? Entonces, una vez que se produce la vegetación, ya estamos frente al fenómeno viscoso, y es un fenómeno que necesita como parte del tratamiento la antibiótico-terapia, y cuando hay lesión o destrucción de la válvula importante, entonces este tratamiento está combinado con una cirugía, que termina generalmente por la reparación de la válvula o por el reemplazo de la válvula por una prótesis, ¿no? ¿Quiénes son estos pacientes que generalmente son los que terminan en endocarditis? Gente mayor, generalmente con muchas comorbilidades, que están en contacto constante con hospitales, o sea, son asiduos concurrentes de hospitalizaciones, de procedimientos invasivos, ¿no? Y este grupo de pacientes, que es el más común, tiene una pequeña variación cuando se presenta en gente joven, y cuando es en gente joven generalmente es gente que abusa de las drogas endovenosas, ¿no? Entonces son dos grupos, bueno, en realidad es un solo grupo, pero que tiene estas características, ¿no? Lo más común es que sea gente mayor con comorbilidades, y cuando es una persona joven, generalmente es un paciente que es consumidor de drogas endovenosas. Entonces, estos pacientes generalmente tienen factores de riesgo cardíacos para desarrollar endocarditis. Es un paciente que ya tenía un proceso infeccioso previo, es
son pacientes portadores de enfermedad valvular, la secuela de fiebre reumática, son pacientes que tienen dispositivos, ¿no? Como por ejemplo una prótesis cardíaca, están invadidos, tienen un catéter venoso central, tienen dispositivos cardíacos como marcapasos, resincronizadores, desfibriladores, ¿no? O tienen cardiopatías congénitas. Ese es el mundo de los factores de riesgo desde el punto de vista cardíaco de los pacientes que desarrollan hipocarditis. Y los factores no cardíacos, es presencia de un catéter venoso central, es paciente joven que consume drogas endovenosas, son pacientes que tienen enfermedades que presentan inmunosupresión, diabetes, enfermedades de neoplasias, enfermedades de colágeno. Son pacientes que han sido sometidos generalmente a procedimientos dentales recientemente. Son pacientes que han estado hospitalizados o están en diálisis. Entonces ese es el mundo del paciente, el perfil epidemiológico del paciente que va a sufrir de una endocarditis, ¿no? Y la fisiopatología de estos pacientes es que la lesión endotelial, ¿no? Que es producida por un fenómeno inflamatorio previo, se produce una presencia de inmunocomplejos, con la activación de plaquetas y de fibrina. Entonces ahí se va a formar un primer elemento, un trombo no bacteriano, y cuando esta bacteria, endocarditis no bacteriana es colonizada por una bacteria, en este caso por una bacteria, ¿no? Se va a producir la endocarditis. Esta bacteria suele ser transitoria, no son pacientes que han sido sometidos a procedimientos dentales, por ejemplo, donde ha habido disrupción o lesión de la mucosa, ¿no? Cuando hay procedimientos dentales generalmente se mueve placa bacteriana, esta entra por esta lesión de la mucosa y se produce una bacteriemia que va a colonizar esta endocarditis, que en este momento es no bacteriana, para formar la vegetación típica de la lesión, que es una combinación de inmunocomplejos más plaquetas y fibrina, pero ahora con bacterias. Esa es la lesión de la vegetación, ¿no? Y esta vegetación, que es un acúmulo de bacterias, puede tener dos caminos: destrucción valvular, ¿no? Que puede ser fístula de la válvula, insuficiencia de la válvula, absceso del anillo donde se encuentra la válvula. Esta dará manifestaciones cardíacas en el paciente, y cuando es netamente un proceso infeccioso va a haber una bacteriemia persistente con embolizaciones a distancia, ¿no? Que van a presentar manifestaciones extracardíacas. Va a haber vasculitis, va a haber glomerulonefritis, esplenomegalia, y todos estos van a conllevar a los síntomas extracardíacos que tiene el paciente. Entonces, cuando hay afectación de la válvula, son manifestaciones cardíacas, y cuando no hay afectación de la válvula, generalmente son fenómenos extracardíacos, ¿no? Son pacientes que se presentan en nuestro medio alrededor de 3 a 10 episodios por cada 100.000 personas, ¿no? O sea, Arequipa tiene más de 1 millón, pues estamos hablando de entre 30 y 100 episodios al año en todos los hospitales de la región. Es más común en los hombres, 2 a 1. El 75% tiene enfermedad cardíaca previa, predisponente. Está asociado a procedimientos médicos de personas adultas. La tercera parte son de presentación aguda, y las válvulas donde más se comprometen es la válvula mitral, en un 40%, sería de la válvula aórtica en un 36%. O sea, son las válvulas de las cámaras izquierdas las que más sufren. ¿Por qué? Porque son las válvulas que tienen mayor cantidad de colágeno, son las válvulas que están sometidas a mayor estrés, a mayor trabajo, entonces son las que más se van a comprometer. Las válvulas de las cámaras derechas, que trabajan a menos presión, que tienen menos colágeno, generalmente son colonizadas cuando el paciente abusa de drogas endovenosas, ¿no?
Pues la forma de presentación de la endocarditis suele ser en válvula nativa, ¿no? Paciente que no tiene ningún dispositivo intracardíaco, o puede ser una endocarditis sobre válvula protésica izquierda, ¿no? Válvula ventral, válvula aórtica, endocarditis derecha, generalmente tricúspide, o endocarditis que está relacionada con los dispositivos intracardíacos, electrodos de marcapaso, electrodos de resincronizadores, electrodos de desfibriladores, dispositivos oclusores de comunicación interauricular, de conducto arterioso, pacientes que han sido sometidos a cirugía y tienen un parche de teflón en el corazón. O sea, todos estos elementos que uno utiliza para ayudar al paciente con enfermedades cardiovasculares se convierten en factores de riesgo para que este paciente podría ser colonizado si tiene una infección. La sintomatología de estos pacientes de nuestros pacientes no es una sintomatología patognomónica como vamos a ver, ¿no? Hay algunos estigmas, algunos mitos donde estamos acostumbrados a relacionar a enfermedades con síntomas y signos específicos. La endocarditis, como vamos a ver, no tiene nada de patognomónico. Tiene síntomas muy comunes como fiebre en el 90% de los casos, como cualquier otro proceso infeccioso, escalofríos hasta el 75%, malestar general hasta el 50%, artralgias, mialgias en la tercera parte, dolor de espalda 15%, un soplo cardíaco nuevo, ¿no? En el 85% de las veces, o el empeoramiento de uno que ya existía en el 40%, émbolos sépticos, o sea que se desprendan parte de la vegetación, y la embolización a distancia en el 50%, esplenomegalia en el 50%, aeropatias en el 20%, manifestaciones neurológicas periféricas 40%, y recién acá comienzan a aparecer lo que generalmente uno está acostumbrado a escuchar sobre los signos y síntomas de endocarditis, ¿no? Nódulos de Osler, hemorragias subunguales, lesiones de llana, manchas de Rod, solo el 15% de los pacientes. O sea, no esperemos hacer el diagnóstico de endocarditis buscando estos signos que son relativamente bajos en frecuencia. Es más común pensar en endocarditis un paciente que hace fiebre, que no responde al tratamiento habitual al antimicrobiano, un paciente con factores de riesgo, ¿no? Que cursa con un proceso infeccioso de difícil tórpido, de difícil manejo. Entonces en ese paciente hay que pensar en endocarditis. 15% de esto solo hacen los signos y síntomas. Petequias el 40%. Lo que más comúnmente vemos en el laboratorio, anemia el 90%, leucocitosis la tercera parte, generalmente son procesos subagudos. No se olviden que la leucocitosis es una respuesta aguda, es un reactante fase aguda. O sea, este cuadro de la endocarditis generalmente es subagudo, ¿no? Porque cuando, al ser el síntoma fiebre el más común, generalmente son pacientes que a los 2 o 3 días de fiebre ya asocian un antibiótico, ¿no? Y eso hace que el cuadro clínico esté solapado, ¿no? Que sea un cuadro clínico no muy claro, manipulado, y eso hace que el tiempo de enfermedad sea más largo. Entonces no es tan común encontrar la leucocitosis como uno espera pensar, salvo que el paciente esté tóxico, que el paciente esté cursando una infección severa, ¿no? Un cuadro de pre-shock séptico, pues ahí sí vamos a ver la leucocitosis. Hematuria en el 50%, elevación de la velocidad de sedimentación 90%, o sea, reactantes de fase inflamatoria, factor de hemoglobina 50%, inmunocomplejos casi todos, y disminución del complemento sérico hasta el 40%. ¿No? Más o menos, ese es el perfil de los pacientes cuando llegan con endocarditis. ¿Cuáles son las lesiones que vamos a encontrar en estos pacientes? El examen auxiliar
de elección para estos pacientes se ha tocado en la ecocardiografía, ¿no? Es un paciente que tiene un cuadro clínico de alta sospecha de miocarditis, se le hace una ecocardiografía y en la ecocardiografía podemos encontrar este tipo de lesiones a nivel del corazón. La vegetación, que como hemos dicho es una masa de alta movilidad que asemeja a la coliflor, que está generalmente asentada en las válvulas, y una característica que le ha dado la experiencia, que es el crecimiento de la vegetación, se produce en la cara valvular que colinda con la cámara de menor presión. Por ejemplo, si yo tengo la válvula mitral, que es la compuerta entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, ¿cuál será la cámara de menor presión? ¿Cuál es la cámara de menor presión? Entre el ventrículo y la aurícula izquierda. La aurícula. La aurícula izquierda. Entonces la vegetación va a crecer en la cara auricular de la válvula mitral, si es la que está comprometida. Si tenemos a la válvula aórtica, la comprometida, la válvula aórtica separa la aorta del ventrículo izquierdo. Si asumimos que la aorta es una cámara y el ventrículo izquierdo es una cámara, entre estas dos, ¿cuál es la cámara de menor presión? ¿Ah? Entre la aorta y el ventrículo, ¿cuál es la cámara de menor presión? El ventrículo, ¿no? Entonces la vegetación va a crecer en la cara ventricular de la válvula aórtica. Este mecanismo nos ayuda a hacer la diferenciación de una masa tumoral. Dentro de las masas tumorales, la forma de las masas a veces se confunde con una vegetación. Y este simple hecho de ver en la ecocardiografía dónde se asienta la imagen nos puede inclinar la balanza sobre el tema de si es una vegetación o una neoplasia. Como saben que la neoplasia cursa con fiebre, ¿no? No se olviden cuáles son las causas más comunes de fiebre. Son 3, ¿no? ¿Cuáles son? Cáncer autoinmune. ¿Ah? Cáncer y autoinmunes. Neoplásica y Autoinmune. con las genopatías, ¿no? O sea, cuando uno tiene fiebre, tiene que enfocar al paciente en esos 3 caminos. O es infeccioso, o es una neoplasia, o es una enfermedad del colágeno. Entonces, ese paciente que tiene una neoplasia, por ejemplo, puede estar con fiebre, va a estar con anemia, ¿no? Si le hace la ecografía vamos a encontrar una masa, entonces el versus es una hemocatitis. Entonces, si esta imagen cumple los criterios que les he mencionado, que crece en la cara de la válvula que colinda con la cámara de menor presión, es una vegetación. Y si crece en otro sentido, pues ya no es una vegetación, ¿no? El absceso generalmente se asienta en el anillo fibroso que contiene bastante colágeno, ¿no? O sea, el anillo de la válvula aórtica, el anillo de la válvula mitral, es donde se asientan los abscesos, que son fácilmente reconocidos porque normalmente por ecocardiografía el anillo se ve como una estructura hiperrefringente y de pronto vemos en esa hiperrefringencia una zona anecoica, ¿no? Una zona negra, oscura, ¿no? En un sitio donde no deberíamos observar esto, entonces nos hace pensar en un absceso. El pseudoaneurisma es el crecimiento, la debilitación de una pared de la válvula que asemeja a un abombamiento, es el pseudoaneurisma. La perforación es la ruptura del velo de la válvula. La fístula, cuando se rompe una estructura cardíaca y comunica 2 cámaras que no tienen una comunicación habitual, ¿no? Por ejemplo, si hay una endocarditis en la válvula aórtica y esta compromete al seno de Valsalva derecho y este se perfora, va a haber un CIB entre la aorta y la aurícula derecha. Entonces esa comunicación se llama fístula en ese caso, ¿no? Porque es una comunicación habitual. El aneurisma del valvular, sí, es cuando hay
hay un crecimiento de todas las estructuras de la válvula que asemejan un abombamiento, a eso se le denomina aneurisma. Y si es un paciente que tiene una prótesis cardíaca, al ser la prótesis cardíaca un elemento no biológico, generalmente es una estructura metálica, es difícil observar ahí el crecimiento de la vegetación no crece sobre una estructura no viva, ¿no? Entonces lo que solemos observar cuando hay una prótesis es la dehiscencia de las suturas, que sí sujetan a la prótesis al anillo. Entonces cuando se coloniza una prótesis, se coloniza el anillo, y lo que hace el proceso infeccioso es sacar o destruir los hilos de sutura de la prótesis, produciéndose una dehiscencia. Entonces, básicamente estos son los elementos que nosotros observamos en la ecocardiografía, ¿no? Por ejemplo, esta es una reconstrucción 3D de la válvula aórtica. Observamos una vegetación, ¿no? El velo derecho y no coronariano de la válvula aórtica. Está en el lado ventricular, ¿no? El vaso de la aorta está hacia adelante, hacia aquí está la cara del ventrículo izquierdo. Entonces la imagen que se observa es altamente compatible con una vegetación, ¿no? Cómo crece, está en el lado ventricular, y cuando se abre la válvula se desplaza hacia la aorta, pero el crecimiento de la vegetación está en el lado ventricular, ¿no? Acá vimos un pequeño absceso en la válvula, en el velo anterior de la válvula mitral. Es una zona anecoica en el medio, esa zona oscura se llama anecoico. Esto es hiperrefringente, ¿no? Hiperrefringente. Esto oscuro es anecoico, este es sangre, ¿no? Este es el velo, que debería ser así blanco todo. En el medio observamos una pequeña sobreelevación con una estructura oscura en el medio. Esa es una estructura anecoica, que es un absceso de la válvula mitral. Cuando lo hacemos en 3D, observamos la conformación del absceso del velo anterior de la válvula mitral, ¿no? Compatible con la vegetación. Es el mismo paciente anterior, entonces tiene compromiso de la válvula aórtica y compromiso de la válvula mitral, ¿no? Doctor, disculpe, ¿y siempre se cumple eso, que está en la vegetación donde está la menor presión? Correcto, es una manera de diferenciar, diagnóstico diferencial con un tumor. El tumor crece de forma indiscriminada a cualquier lado. La vegetación suele crecer en la estructura hacia la cámara de menor presión. De la válvula mitral, la aurícula está acá arriba, ¿no? Hacia abajo está el ventrículo, entonces la imagen está creciendo hacia la cámara auricular de menor presión. Ese es un criterio ecocardiográfico de diferenciación de una masa, ¿no? Porque esto cuando se ve en la ecografía se cataloga primero como una masa, ¿no? Se ve masa en el anterior de la válvula mitral de tales características y se compara con el cuadro clínico. Pues allá, esta masa es una vegetación. Este es, por ejemplo, un absceso grande en el anillo aórtico. La aorta está acá, ¿no? En el anillo aórtico hay un absceso grande. Este paciente tuvo una muerte súbita, falleció a la espera del tratamiento, porque este absceso era muy grande, ¿no? Lo más probable es que se haya roto. En esa zona, en el anillo mitroaórtico, transcurre el sistema de propulsión eléctrico, donde probablemente haya tenido un bloqueo completo de forma súbita aguda, es causa de la muerte súbita del paciente, ¿no? Entonces, es un absceso en el anillo. Está visto en 3D igual, ¿no? Un absceso en el anillo aórtico. Esta es otra vegetación de la válvula mitral. Acá está el ventrículo izquierdo, acá está la ventrícula izquierda. La vegetación crece hacia la aurícula. Imagen. Es la vegetación de la válvula mitral. Viste el 3D otra vez aquí, en la válvula mitral.
Es el absceso anterior de la válvula aórtica, que mide 39 por 23. Este es otro paciente que tenía compromiso tanto de la válvula aórtica como la válvula mitral, ¿no? La vegetación de la válvula mitral, perdón, la válvula aórtica y la válvula mitral, y estaba pues asociado tanto a una insuficiencia aórtica severa, a una insuficiencia mitral moderada severa. Se recuerda por fisiología, las cámaras izquierdas están diseñadas para tolerar presiones y no volúmenes. Cuando se les sobrecarga de forma aguda las cámaras izquierdas con volumen, no los pueden manejar bien, pacientes de insuficiencia cardíaca, ¿no? A diferencia de las cámaras derechas que toleran mejor volúmenes que presiones, ¿no? Esta es una indicación para el tratamiento quirúrgico de emergencia, ¿no? La insuficiencia cardíaca de difícil manejo, ¿no? Este es un paciente joven, consumidor de drogas, de la válvula tricuspidia, y observen las imágenes vegetantes grandes, ¿no? Que protruyen hacia la aurícula derecha. Es una vegetación en un paciente que tiene un factor de riesgo de consumo de drogas peligrosas, ¿no? En la cabeza de coliflor. Perdón, pero les gusta el coliflor. El mismo paciente, cada vez más descompensado. Y cuando llega la anatomía patológica, pues observamos unas lesiones vegetantes, en este caso en la válvula mitral, en este paciente en la válvula aórtica, ¿no? En la válvula aórtica. Y estos son los signos poliinmunocomplejos que presentan los pacientes con miocarditis, que son los de menos frecuencia, ¿no? Manchas de Hanaway, en un 15% de los casos. Estos son embolios sépticos, que son los más frecuentes cuando la vegetación es grande. Mientras más grande es la vegetación, vamos a observar que son émbolos sépticos que se observan en los órganos a distancia, putejo de dedos, de pies, de manos, nariz, oreja, ¿no? Si uno cultiva, hace biopsia de esto, cultiva, puede aislar el germen causante. Las manchas de Rowe, que son hemorragias subconjuntivales, ¿no? Por fenómenos poliinmunocomplejos. ¿No? Y las complicaciones de estos pacientes generalmente son de tipo cardíaca, cuando comprometen las válvulas, la insuficiencia cardíaca, de tipo infeccioso, cuando es una infección no controlada, una infección persistente, una infección que compromete el anillo valvular, hay embolismos sépticos, complicaciones neurológicas, la presencia de los aneurismas micóticos, ¿no? En estos pacientes. Se llama micótico no porque ha sido producido por un hongo, sino que la lesión del árbol vascular cerebral, en este caso, va a asumir la forma de un hongo, ¿no? Entonces se llama aneurisma micótico, que es generalmente un embolismo séptico de una vegetación a nivel cardíaco, ¿no? Los aneurismas infecciosos, complicaciones esplénicas como infarto esplénico incluso, compromiso de estructuras adyacentes como el miocardio, miocarditis, pericarditis, alteraciones osteomusculares, alteraciones de ritmo y de la condición cardíaca. Vuelvo a repetir, a través del anillo mitro-aorto-tricuspidio transcurre el sistema de conducción eléctrico, por ahí pasa, casi inmediatamente por encima está el nodo de la Regie, el nodo AB, y a ese nivel se encuentra el tronco de la Regis. Entonces, si se compromete esta zona, es muy común tener un bloqueo agudo, ¿no? Que puede llevar al paciente a la muerte. Insuficiencia renal aguda, como un fenómeno complicatorio de insuficiencia cardíaca o por embolismo séptico a nivel renal, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Generalmente usamos mucho la ayuda, en este caso, los exámenes auxiliares.
son los que apoyan mucho al diagnóstico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los criterios de Duke modificados, que utiliza los criterios mayores para hacer diagnóstico, y los criterios mayores son el aislamiento de un germen, ¿no? Cuando se aísla en el hemocultivo un germen que es muy frecuentemente que causa endocarditis, ya podemos tener un criterio mayor en ese caso. Son los microorganismos típicos, son el Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, enterococos, que son los que más se contraen cuando el paciente no ha estado hospitalizado, ¿no? Cuando ha estado en su casa y ha sido sometido a un proceso vital hace 3 meses y desarrolla una endocarditis, es el que va al hospital ya con estos cuadros clínicos. Si tenemos la suerte de aislar el germen, generalmente es Streptococcus en ese orden, ¿no? El paciente que viene de la comunidad, Streptococcus, Staphylococcus y enterococcus, ¿no? También pueden ser estos pacientes tener cultivos, o sea, para que sean positivos, tienen que ser hemocultivos positivos que sean tomados con muestras con una diferencia de 12 horas, ¿no? Que sea la mayoría de 4 cultivos, ¿no? Por ejemplo, 3 de 4, o que en el cultivo haya Coxiella burnetii. Este tipo de germen, Coxiella burnetii, hace por sí solo diagnóstico de endocarditis, ¿no? Que son los cuadros, los gérmenes más típicos, ¿no? Exámenes de imágenes, la ecocardiografía, todo lo que hemos enseñado anteriormente, son imágenes por ecocardiografía, son criterio mayor, o sea que encontremos una vegetación, que encontremos un absceso, que encontremos una perforación valvular, que encontremos la dehiscencia parcial de una prótesis. Todos estos son criterios mayores desde el punto de vista de imágenes, ¿no? Y se suelen utilizar otros exámenes de imágenes como el PET scan. Nosotros no tenemos en el hospital, ¿no? Pero si se marca glucosa con glucosa 6-fosfada, generalmente se acumula en zonas de inflamación y nos sirve mucho para hacer el diagnóstico, sobre todo cuando el paciente tiene dispositivos intracardíacos, ¿no? Nosotros no tenemos la oportunidad de ver eso en el hospital, ¿no? Y por tomografía es el gol estándar para ver los abscesos en los anillos, ¿no? Si bien es cierto, la ecocardiografía ayuda mucho, pero el gol estándar para ver absceso en el anillo es la tomografía, ¿no? Todos estos criterios mayores, o sea, laboratorio, aislamiento de germen, imágenes, ¿no? Ecocardiografía, o PET scan o tomografía. Son los resultados de estos exámenes, criterio mayor para hacer el diagnóstico de la. Criterios menores son básicamente clínicos. Predisposición, que el paciente tenga una predisposición cardíaca para endocarditis, que tenga fiebre de más de 38, que tenga fenómenos vasculares, ¿no? Los embolismos, infartos pulmonares, hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales, las manchas de Hanaway, manchas de Roth, o sea, todos los criterios, los hallazgos clínicos, fenómenos inmunitarios con las manchas de Roth y Osler, evidencias microbiológicas que no cumplan los criterios anteriores, ¿no? O sea, que no sea más de 3 cultivos de 4, que no sean genes típicos en contraposición a Coxiella, ¿no? Que no cumplan los criterios mayores, un criterio menor desde el punto de vista microbiológico, ¿no? Y cuando nosotros vemos estos pacientes, es lo mismo, decimos que la endocarditis está definida, ¿no? Cuando cumple 2 criterios mayores, un criterio mayor y 3 menores, o 5 menores, es una endocarditis definida. Posible es un criterio mayor, un criterio menor o 3 menores. Se descarta cuando hay alguna enfermedad que pueda justificar los hallazgos que hemos visto en otros pacientes, ¿no?
El tratamiento, como han visto, los gérmenes más comunes son estreptococo, estafilococo, enterococo. El tratamiento está basado básicamente en beta-lactamasas, ¿no? O sea, penicilina.